Buen día a cada uno de ustedes. En esta ocasión vamos a continuar con los ejemplos de física relacionados a la fuerza y al trabajo. Bien, continuamos con el ejercicio que habíamos dejado, el ejemplo número 1, donde decíamos de que una fuerza donde se manifiesta un ángulo impulsa un objeto de un punto A un punto B en una distancia X. Y de ello teníamos que hallar nosotros pues el trabajo, definiendo el trabajo como la multiplicación entre la fuerza aplicada y la distancia. Bien, vamos a hacer un poquito más interesante el ejercicio y vamos a decir lo siguiente. Calcular el trabajo realizado por la fuerza resultante, ¿sí?, con los datos siguientes. Y los datos que nos dan son fuerza igual a 60 newtons, distancia igual a 50 metros, el ángulo es igual a 30 grados. Y adicional a estos datos nos van a dar la masa del objeto, que es de 5 kilogramos, y nos van a dar un coeficiente de fricción, el cual va a ser de 0.1. Y en base a ello, pues nosotros tenemos que calcular el trabajo realizado. Pues bien, para poder nosotros aplicar esta fórmula de trabajo es igual a fuerza aplicada por distancia, primero debemos determinar la fuerza aplicada, ¿sí? Eso es lo primero que debemos determinar. Si hablamos nosotros de la fuerza aplicada, quiere decir que vamos a hacer un análisis de fuerzas, mientras que nuestra fuerza o el componente de la fuerza nos impulsa al lado derecho, la fuerza de fricción va a estar al lado contrario, ¿sí? La fuerza nos impulsa y la fuerza de fricción nos detiene. Entonces, para ello vamos a analizar primero la fuerza aplicada. Y la fuerza aplicada va a ser igual al componente de la fuerza. Ya nosotros sabemos cuál es el componente de la fuerza. Y a ese componente de la fuerza, que es el que nos arrastra, le vamos a restar o le vamos a quitar la fuerza de fricción. Voy a empezar a interpretar esta fórmula acá. Digo que la fuerza aplicada va a ser igual al componente de la fuerza. Entendemos el componente de la fuerza como la fuerza por el coseno del ángulo. ¿Por qué razón el coseno del ángulo? Ya se los he explicado en el primer ejemplo, en el primer ejercicio, debido a que estamos trabajando con la componente en el eje X. A diferencia de cuando hallábamos las componentes en el eje Y, que utilizábamos seno, ahorita la fuerza que nos interesa es la que actúa sobre el eje X, o sea, la fuerza que actúa de forma horizontal. Y cuando hablamos del lado horizontal, nos referimos al cateto adyacente del ángulo. Y si vamos a relacionar trigonométricamente el cateto adyacente del ángulo, debemos utilizar la función coseno. Entonces, la componente de la fuerza es la fuerza por el coseno del ángulo. Y a esto nosotros le vamos a restar la fuerza de fricción. ¿Y qué es la fuerza de fricción? En la unidad anterior habíamos dicho de que la fuerza de fricción es la normal por el coeficiente de fricción. Bien, sigo interpretando por acá la fórmula. Fuerza aplicada es igual
a la fuerza, al componente de la fuerza, y la fuerza dijimos que es de 60 newtons. Y eso lo vamos a multiplicar por el coseno de 30 grados, ¿sí? Muy bien. Y a todo eso, pues nosotros le vamos a restar la normal por el coeficiente de fricción. Ahora bien, ¿qué es la normal? La normal se entiende como perpendicular al movimiento. Por ejemplo, si nuestro movimiento es en horizontal hacia allá, la normal va a ir en perpendicular, ¿sí? Al movimiento. Quiere decir de que la normal se relaciona directamente con el peso del objeto. Por esa razón es de que nos dan el dato de la masa. Entonces, teniendo en cuenta ese dato bastante importante, decimos de que la normal va a ser el peso. Y el peso lo vamos a multiplicar por el coeficiente de fricción. Continúo despejando la formulita o interpretándola. La fuerza aplicada va a ser igual a, aquí lo voy resolviendo de una vez, bueno, lo voy a interpretar así. 60 por el coseno de 30. Y a todo esto le vamos a restar el peso, que sería 5 multiplicado por 9.81, ¿verdad? O sea, la masa por la gravedad. Ese es el peso. 5 por 9.81. Y esto a su vez lo vamos a multiplicar por el coeficiente de fricción, que es 0.1. Con esos datos, nosotros ya evaluamos en la calculadora y decimos que la fuerza aplicada es igual a, veamos, 60 por el coseno de 30, y a esto le vamos a restar 5 por 9.81 por 0.1. Y como resultado tenemos una fuerza aplicada de 47.05 newtons. Recordemos de que las fuerzas, la dimensional de fuerzas está dada en newtons. Bien, si nosotros ya determinamos entonces la fuerza aplicada, ya venimos y ya podemos evaluar nuestra fórmula de trabajo. Y decimos de que el trabajo va a ser igual a la fuerza aplicada multiplicado por la distancia. Sustituimos ya solamente valores. El trabajo es igual a la fuerza aplicada, que son 47.05 newtons, y lo multiplicamos con la distancia, que son 50 metros. El trabajo total es de 2.352.8, y esa sería nuestra respuesta. A diferencia del ejercicio anterior, aquí nos dan dato de masa y de coeficiente, los cuales debemos tomar en cuenta a la hora de analizar la fuerza aplicada. ¿Sí? Entendemos fuerza aplicada como la sumatoria de las fuerzas, ¿sí? La fuerza que nos impulsa hacia allá y la fuerza de fricción, que es la que detiene el movimiento. Analizando esas dos fuerzas, obtenemos nosotros la fuerza aplicada, y ya deteniendo el valor de fuerza aplicada, simplemente lo trasladamos a la formulita, lo multiplicamos por la distancia, que son 50 metros, y nos da nuestro resultado, ¿sí? 2.352 joules. Bien. ¿Estamos? Eso es todo. Espero la explicación sirva para que puedan realizar ustedes el trabajo correspondiente. Ya en la plataforma ahí tienen los dos ejercicios para resolverlos en base a estas cortas explicaciones del ejemplo 1 y el ejemplo 2.
Hasta pronto y nos vemos en una próxima clase. Bendiciones.